capítulo 5 del Evangelio de Juan. Veremos aquí uno de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Es el milagro donde Él sanó a un paralítico en el estanque de Betesda. Jesús sana al paralítico de Betesda. Juan capítulo 5, desde el versículo 1 y hasta el 18. Es uno de los milagros del Señor. Leemos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, Evangelio de Juan en el capítulo 5, desde el versículo 1 y hasta el 18. Jesús sana al paralítico de Betesda. Dice así la Escritura. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo tengo un deleite en predicar la Escritura, pero en especial tengo un deleite en predicar la Escritura en aquellos textos que se centran directamente en la persona de mi Señor Jesucristo. Conozco a Cristo hace años, pero todavía la persona de Jesús para mí genera un atractivo casi irresistible. Es un asunto que uno lo ve y uno quiere todavía considerarlo aún más, entenderlo aún más, como que uno no puede despegarse. Ningún encuentro con Jesús es un encuentro casual. Cristo no vino a esta tierra a perder el tiempo. Por donde quiera que caminó Jesús, Él estaba enseñando. Enseñaba con sus palabras, enseñaba con sus acciones. Pero no hay partes en los relatos de la vida acerca de Jesús que estén allí de relleno. Todo importa. Uno ve a Cristo sanando y uno quiere ver sus palabras, uno quiere ver sus gestos, uno quiere ver las descripciones sobre sus actitudes que pusieron los evangelistas. Si hay compasión, uno quiere ver la compasión. Si hay una acción, uno quiere conocer la acción. No quiere saberlo todo de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que sucede cuando uno ha sido pasado de muerte a vida y ha sido puesto en Él. Uno quiere conocerle más y más. En este milagro se pueden ver dos fuerzas que son contrarias a la gracia.
Está la fuerza de la superstición popular, que quiere conseguir el favor de Dios por sus propios medios. Y está otra fuerza, que es la fuerza del legalismo, que también con sus medios entiende que puede obtener el favor de Dios. Por un lado, la superstición popular, y por el otro lado, el legalismo religioso. Como cristianos, nosotros aspiramos a vivir en la gracia, pero mientras estamos en este mundo no podemos abstraernos completamente, ni de una cosa ni de la otra. Uno está rodeado de supersticiones y uno está rodeado de legalismo. A un legalismo no cristiano, pero en esas dos tensiones viven las personas hasta que no ven a Jesús. Creen que obtendrán cosas de manera mística y supersticiosa, o creen que obtendrán cosas porque están haciendo lo correcto. Son las dos tensiones en las cuales vive el ser humano. La gracia lo rompe todo. Como muchos, nosotros podemos reconocer estos efectos, sus influencias, y evitar volver a ellas. La ley y la superstición son para nosotros realmente atractivas en nuestro hombre natural. La superstición nos hace ver que realmente nosotros podemos como controlar a Dios. Que si hacemos una cosa primero y la otra después, entonces sí vamos a tener lo que estamos buscando. Eso es atractivo. Te va a una biblioteca o a una librería y hay pasillos completos llenos de supersticiones, porque las supersticiones son sumamente atractivas para el ser humano. Da estos 3 pasos y conseguirás lo que estás buscando. Dámelos. Visita estos sitios y te cambiarán la vida, sí. Por otro lado, la ley también atrae. La gente dice que no aman la ley. Ellos no aman la ley de Dios, ni quieren amar al Dios de la ley. Pero los seres humanos quieren creer que al vivir de acuerdo a un código específico, les va a ir bien. ¿Y cuántas son las frustraciones de las personas que hacen todo lo que hay que hacer y no tienen lo que entienden que van a obtener? La gracia es otra cosa, que no se parece a la superstición ni se parece al legalismo. La gracia lo rompe todo. En este momento vemos gracia, el Señor haciendo un milagro, vemos superstición, multitudes de gente esperando un milagro y entendiendo que el que entra primero lo tiene, y vemos también el ejército de legalistas que están esperando que el milagro ocurra, y cuando ocurre, entonces comienzan a cuestionarlo. Doy 3 definiciones y expongo el texto. Primera definición, superstición. ¿Qué es ser supersticioso? La superstición es atribuir poder o personalidad a los fenómenos naturales y acciones comunes. Un supersticioso anda mirando fuerza en todos los lugares y entiende que ahí, en ese sitio específico, sucede algo. La gente dice que no lo es. Todo el mundo es hasta cierto punto supersticioso. Y solamente la gracia puede vencer la superstición y el legalismo. Aquel que no espera en Dios, en algo está esperando. Y usted puede ser un supersticioso místico o puede ser un supersticioso racional, pero todo ser humano anda esperando algo en algo, algo de alguien o algo en algo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es la creencia de que por medio del estudio o cumplimiento estricto de algún código se puede llegar a obtener el favor de Dios. ¿Qué dice el legalismo? El legalismo dice que si usted estudia mucho y se porta bien, entonces va a obtener su milagro. Que si usted es un poquito más diligente en cumplir precisamente algún código, entonces al final usted va a obtener lo que está buscando. ¿Qué es la gracia? La gracia es la manifestación del favor inmerecido de Dios hacia sus criaturas, ya sea para su salvación eterna con su gracia especial o para algún beneficio temporal a través de su gracia común. La gracia es un favor no merecido para el cual usted no tiene que entrar primero al agua. La gracia es un favor no merecido para el cual usted no tiene que estudiar mucho la ley. La gracia no se obtiene porque usted cumpla, la gracia se obtiene porque Dios es bueno. Sin embargo, a pesar de que estemos en la gracia, tarde o temprano vuelve y te visita un poquito de legalismo. O te visita un poquito de superstición. Yo no tengo el temor de que ustedes estén todavía, mis hermanos, entregados a la superstición o al legalismo. Mi temor está en que usted combine las cosas. Yo quisiera mostrarle que la gracia es suficiente. Y que cuando el Señor va a hacer su obra, no necesita que se muevan las aguas. Y tampoco necesita que usted le autorice si se hace el sábado o se hace el viernes. Que el Señor es soberano y cuando va a hacer su obra, la hará.
Comienzo mostrando una superstición popular. Juan está describiendo una práctica que evidentemente era común en su tiempo y sus lectores podían reconocer. Se llama superstición. Este estanque era un lugar público y concurrido, era un referente, tenía un gran tamaño según las evidencias arqueológicas. Era un lugar amplio, que no solamente era un lugar amplio y probablemente tenga hasta algún valor estético porque se describen sus elementos arquitectónicos. Tenía 5 pórticos. En este lugar también había agua. Y esas combinaciones son sumamente atractivas. Donde quiera que hay un charquito de agua, los seres humanos nos quedamos como mirándolo. Pasa algo con los elementos naturales que generan en nosotros un interés. Y las personas le atribuyen a eso un valor místico, un valor religioso. Si la figura es redonda, entonces es un espejo de agua y ahí va a suceder algo. Es posible que en este estanque se efectuaran baños rituales de purificación, lo que daría más sentido al versículo 14, donde el Señor le dice, vete y no peques más. Entre los judíos existía la costumbre de hacer algún tipo de ritual parecido al bautismo, donde ellos iban y se sumergían en agua y entendían que iban a ser limpiados. Y en la mente judía, si una persona estaba enferma, era porque había pecado él o había pecado alguno de sus antepasados. Probablemente este grupo de personas venían a bañarse, entendiendo que a través de este baño ritual, de estas aguas, iban a obtener salir de su malestar. Al parecer, esta multitud de enfermos había prevalecido y podía permanecer allí. En todas las ciudades hay gente malograda, pero no se junta. Y donde quiera que llegue un malogrado suelto, la misma sociedad les expulsa, les dice, váyanse, no estén aquí. Pero parece que eran tantos los necesitados que ya se habían apropiado del lugar y era el lugar de nosotros. Aquí es que nosotros vamos a conseguir lo que estamos buscando. Se llama superstición y toda superstición tiene formas comunes. Recuerdo que en el 2008 habló de esto y solamente tomé mis notas del 2008, que yo anoté en aquel momento. Yo ponía que la superstición y su efecto se logra a través del esfuerzo humano, ya sea con astucia o con un alto nivel de sacrificio. Donde quiera que hay superstición, se te demanda, se te exige que hagas algo. Y tú tienes que hacerlo primero que los demás. A la hora correcta, en el momento específico. El supersticioso pone santos y le hace al santo lo que hay que hacerle. Y si hay que voltear el santo, se voltea el santo, porque el supersticioso entiende que si él logra hacer algo de una manera muy específica, conseguirá lo que está buscando. ¿Qué es lo que este hombre está buscando? ¿Cuál es superstición? ¿Cuál es la superstición que tienen estos hombres? Que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Su superstición le decía que si el agua se movía y uno entraba de primero cuando el agua se estaba moviendo, entonces lograba su milagro. ¿Cuál es el elemento común a todas las supersticiones? Que alguien tiene que entrar primero. Te pregunto, ¿por qué tú no tienes un milagro? Ah, que no entraste primero. A veces la superstición tiene elementos económicos, a veces tiene asuntos de esfuerzo. Peregrinar a un lugar distante, a una hora específica del día, hacer un ejercicio físico demandante, subir de rodillas, caminar descalzo, llegar a lugares inhóspitos y decir que como llegaste, entonces yo merezco mi milagro. Dice, estoy en el 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? A quien le responde supersticiosamente, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Toda superstición tiene ese elemento de que alguien llegó primero que tú. Ya no puede, no te esforzaste. No lo hiciste como yo te dije que había que hacerlo. Apela a un recurso limitado al que solamente tienen acceso unos cuantos privilegiados. Hay alguien que tiene una fuerza, hay alguien que tiene un poder y esa persona no te lo puede proteger. Eso es superstición. Se difunde como un mito a través del tiempo, aunque no haya evidencia de ningún resultado. De hecho, la superstición no necesita que haya un resultado. Por los seres humanos son tan supersticiosos que ellos eligen creer que eso funciona, aunque no haya evidencia de que a nadie le haya funcionado.
La gente entiende que si deja de practicar la superstición, entonces si no recibe respuesta y lo deja hacer, va a recibir un daño peor. Mira, si tú vas ahí donde ese brujo, tú tienes que hacer lo que él te está diciendo. Y cuidado si no lo hace, tú sabes si tú vas o no vas. Quizá este hombre tenía muchos años frente al estanque y seguía yendo al estanque porque él entendía que era como un mérito acumulado. La vida diaria está llena de formas supersticiosas. Los hombres no hablan de esto abiertamente porque ni siquiera lo notan, pero viven rodeados de premonición a premonición. Hay gente que dice que ellos saben cuándo va a suceder algo, que quieren tener el poder de presentir acontecimientos, dicen tener un sexto sentido. Y tú hablas con la persona en sus conversaciones diarias y te salen con eso, y no, yo tengo como un sexto sentido, yo sabía que eso iba a ocurrir. Superstición. El supersticioso reemplaza a Dios y se coloca a Él. Y sus sentimientos, sus sensaciones, y entiende que sus sensaciones realmente son sensaciones divinas. Y yo sabía que eso iba a ocurrir. He visto a esta persona que habla con tanta seguridad. Yo lo había visto eso antes. Yo tengo un sexto sentido. Otros se evitan en orden. Se pone primero una cosa y después la otra. Y si no se lo ponen en orden, comienzan de nuevo. En el deporte está lleno de superstición. Son rituales, hay cosas que ellos hacen. Deportivamente, da hasta gusto ver un juego porque ellos hacen cantidad de cosas absurdas. Entonces, ¿por qué lo hacen siempre así? No, porque esa es su superstición. Correr de un modo, tocar un objeto, lanzar algo al aire y entender que si tú no haces eso, entonces te va a ir mal. Muchos otros hasta juntan el cristianismo con superstición. Un versículo bíblico, algo que tocar. Yo, hermano, no es que vengo como a darle un listado de esto, lo que quiero que usted se identifique y si tiene alguna la deje. Porque eso tengo uno. El hombre natural necesita la superstición, pues tú fuiste hecho para vivir en comunión con Dios. Cuando Dios no está en la relación, usted se va a agarrar de la ley o se va a agarrar de la superstición, pero de algo usted se agarra. Los seres humanos no estamos listos para vivir en esta tierra solamente contando con nosotros. Usted necesita contar con algo más grande que usted. Y quien no tiene a Cristo tiene superstición o tiene ley. Le llaman a esto destino. Se consultan espiritistas, brujos o gente de Dios. Hay cantidad de gente que tiene a alguien de Dios. Pongo Dios con minúscula. Esa persona cuando ora tiene un efecto. Hay una persona que dice, no, cuando dijera que yo llego primero hay que hacer una oración. Vamos a hacer una oración para limpiar el ambiente. Son supersticiones. Mano, no estoy diciendo que no ore, no estoy diciendo que no llegue a un sitio, le pidan la oración y genuinamente ore. Lo que estoy diciendo es que no viva en la superstición de que nosotros podemos llegar a tener control de las cosas están al alcance de Dios. Lea unas cuantas supersticiones más, así de rápido. Asumir que los sitios tienen poder para producir cosas. Hice un viajecito al interior del país y fui a Sajoma, San José de la Mata. Y en Sajoma hay unas aguas termales que son muy interesantes. Una piscinita muy chula. Yo andaba con Caro, con los muchachos, andábamos con papi y fuimos a las aguas termales. Entramos a las aguas termales, unas aguas muy agradables. Y mientras me encontré en las aguas termales, me di cuenta que probablemente la razón por la cual yo estaba ahí no es la razón por la cual estaban los otros. Hay un ambiente allí que es un balneario rodeado de una densa naturaleza, que usted mira para todos los lugares, lo que ves verdor, árboles grandes. Las aguas son aguas termales, salen calientitas, un poco azufradas. El camino que te lleva hacia allá es un camino de palitos de madera y hay como un final allá y tú llegas y ahí está la piscinita. El sonido del río, un camino de madera. Personas que vienen desde muy lejos para hacer algo muy sencillo, pero que es significativo para ellos. Estando ahí en la piscinita, habían dos señores, me dicen, no, nosotros venimos desde Nueva York, estas aguas tienen poder. Nosotros lo hacemos cada año. Y yo lo veo que están ahí dentro con una actitud que no es relajación. Ellos realmente entienden que están recibiendo algo. Es la expectativa de obtener algún bien espiritual, que a veces no saben bien cuál es el bien, pero ellos lo están buscando a través de algo que no es Dios.
entablo conversación con uno de esos hombres ibaeños. Me dice él con su acento muy marcado que él vive en Nueva York, pero que él ya hizo un arreglo con un brujo que le está ayudando a algo y que está combinando una cosa con la otra. Y me doy cuenta que esta persona vive en la más abierta superstición y que la razón por la cual se está bañando no es porque las aguas son agradables, que realmente él entiende que ese chorrito de agua que sale por un tubo de media, porque un tubo de media, hermano, va a producir algún bien en su ser. Es agua natural, pero la canalizan en un tubo de media. Yo digo, pero si me le ponen por lo menos un cañito de piedra, como que uno vive la experiencia completa. Bueno, estoy hablando de superstición y realmente mi preocupación está en que muchos cristianos permanecen aún aferrados a formas que son formas supersticiosas. Para el Señor hacer algo en la vida de uno no necesita ese drama. No necesita un lugar, no necesita un objeto, ni siquiera necesita una persona específica para hacerlo. Dios en su soberanía lo hace. El Señor muchos de sus milagros anteriores lo hizo y Él se manifestó cuando hizo el milagro. En este momento Él hizo el milagro y el Señor, el hombre que recibió el milagro realmente no sabía quién era que lo había sanado. El Señor está demostrando que la superstición no es el camino, que el camino es Jesús y que no hace falta una parafernalia religiosa y supersticiosa para que Dios haga lo que va a hacer. Que los hombres necesitamos esas cosas, pero Él no lo necesita ni lo alimenta. Es interesante que en este milagro el Señor había una multitud de desesperados, sanó a uno, lo hizo en silencio y siguió de largo y el hombre no supo quién lo había sanado. Y yo me pregunto, Señor, ¿y por qué no lo haces evidente que Él no quiere ser confundido con las supersticiones? Si el Señor sanaba a este hombre y daba allí un discurso, inmediatamente las personas iban a confirmar su superstición y todavía estuvieran peregrinando al estanque de Betesda. El poder está en Cristo, no en el estanque de Betesda. Donde quiera que Cristo está, el poder está en Él. Les decía que muchos cristianos permanecen en estas cosas. Los leo y listo, hermano, para que salgamos de allí. ¿Cuántos son los creyentes que están orando al Señor en formas muy específicas porque entienden que ese formato de oración es conducente a obtener más rápido una respuesta de Dios? Tengo una plantilla que te la voy a compartir. Cuando tú ores así, tú dices esto primero y aquello después. Es como un poder que sale de ahí. Superstición. De manera sencilla, usted puede orar a su Dios y el Espíritu Santo le ayuda. Pedir como conviene, no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es cierto, hermano, el Señor nos dio un modelo de oración y nos enseñó a orar, pero no era un modelo supersticioso, ni era un modelo para que nosotros consigamos algo sin depender de Dios. Es un ejemplo de dependencia en la oración. Orar con plantillas específicas, intentando con esto obtener más rápido el favor de Dios, es superstición cristiana, pero superstición al fin. Como hay legalismo cristiano, hay superstición cristiana. Creer que si se practica algún ritual en forma muy precisa, Dios le responderá. Mira, cuando tú ores, tú te arrodillas y te colocas en el sentido, si usted tiene razones importantes para orar arrodillado, hermano, hágalo. ¿Sí me entienden? No es que no está mal, no es que está mal, ni está bien. Pero por favor, no se sienta superior a los otros porque su superstición sea como más poderosa. No. Hay otros que oran de pie, hay otros que inclinan. La posición del cuerpo no te acerca a recibir más rápido la provisión de Dios. Ore con reverencia. Arrodíllese ante su Dios. ¿Me siguen en el pensamiento? No es un asunto de hacer o no hacer, sino hacer las cosas por las razones correctas. Usar estribillos, oraciones repetitivas, creyendo que eso tiene algún poder. No bromeo con eso, hermano. Cada vez me lo tomo más en serio. Antes a mí, yo se lo atribuía quizás a ignorancia, falta. Cada vez estoy más preocupado de esas expresiones del cristianismo supersticiosas. Son aquellos que dicen, yo desato, yo piso, yo establezco, yo decreto. Bueno, se ha llenado las redes sociales de esa expresión del cristianismo y uno mismo como que lo lee, lo ve y se ríe. Ah, mira qué hacen, mira qué trafalarios son, mira qué supersticiosos son. Y mira qué flaco favor le hacen a la fe cristiana. Qué triste, hermano, que al día de hoy la cultura popular, el cristianismo evangélico se ha nivelado con la superstición. Y la mayoría de las personas piensan que un creyente, siervo del Dios viviente, es una persona estrafalaria que vive de estribillo en estribillo diciendo cosas absurdas y que eso es ser un cristiano. Digamos que no, que eso no es ser un cristiano. Que eso no nos define, que un cristiano no vive en superstición.
Evito intencionalmente, hermano, usted sabe cuáles son los grupos, porque no quiero hacer esto un asunto de una queja ante un grupo cristiano u otro. Me quejo ante la superstición, que por vestir de una manera específica, entonces a ti Dios te oye. No, es que así no, tienes que vestirte de un solo color, o con una ropa específica, o estrafalaria, y si te ves estrafalario, entonces a ti Dios te oye. No, Dios no te oye porque seas estrafalario, ni va a hacer el milagro porque entres más temprano en el agua, se llama superstición. No, yo no vi como viste el común de los hombres, yo soy un siervo de Dios. He buscado intencionalmente, hermano, hasta yo mismo, yo quiero tener un código de vestimenta normal. No, si tiene entonces una manga muy ancha y unos pantalonzotes así, Dios te usa. Pero hay otros que entienden que si tiene una chaqueta muy refinada y una corbata, entonces es un siervo de Dios. Vista como viste la gente, con decoro, hermano, y así con decoro, Dios te va a usar. No hay que ser estrafalario, lo que te estoy diciendo. Circunscribir la gracia y el poder de Dios a lugares y horarios específicos. En este congreso es que Dios se va a mover. Dios no se está moviendo ahora mismo, pero vamos para el congreso. Mira, en ese congreso, ahí es que Dios se va a mover. Tú vas a ver, tal fecha, anótalo, que vamos para allá, vamos juntos, tú y yo. No, hermano, Dios se puede mover aquí ahora mismo, o puede no moverse, evidentemente. Dios siempre se está moviendo. Hermano, Dios no tiene como un breaker que lo suben y lo bajan, lo prenden y lo apagan. Él es soberano. En Él hay toda autoridad. Estas formas de vivir como con un Dios intermitente que hace cosas porque hicimos un evento y Él se va a manifestar. No, hagamos el evento, asistamos al evento, pero entendamos, hermano, que Dios está con nosotros en todo el tiempo. Que vivir de evento en evento esperando probar el poder de Dios, que peregrinar a lugares muy lejanos, esperando que allá sí y aquí no, es superstición. Dios no necesita eso para manifestarse. De hecho, cuando Él se manifestó en este milagro, la gente ni siquiera se dio cuenta de que Él estaba allí. Venir a la casa de Dios para que se te pegue algo supersticiosamente tampoco lo es, hermano. Congréguese para lo mejor, con entendimiento. Pensar que eres más acepto ante Dios, porque mira, yo llegué temprano y aquí estoy, hice un esfuerzo, superstición. Qué hermoso es un creyente que ama a Dios y dice, Señor, yo quiero estar en tu casa, yo quiero adorarte. No porque eso tenga poder alguno, no porque los espacios tengan valor alguno, sino porque hay un Dios que es real, que Él no depende de los espacios. Abajo de una mata de mango el poder de Dios se puede manifestar, hermano. No, hay que tener lugares especiales, días especiales, momentos específicos donde conjuramos el poder de Dios. Eso no existe. Dios es Dios, sin importar lo que tú hagas. Y gran parte de lo que Dios hace a favor de nosotros ni siquiera somos conscientes. Yo creo que el Señor avergonzó aquí al supersticioso diciéndole, todos ustedes están tratando de entrar primero. Este no tuvo que entrar y se fue y está cargando su camilla. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y el agua? Yo imagino a la gente esperando, pero ¿y el agua? Pero él no entró. Un cortocircuito, la superstición. ¿Y qué hace él cargando la camilla? Si él no fue que entró, a mí fue que me cargaron. Es interesante cómo el Señor lo hizo, hermano. El Señor se acercó discretamente. Estoy en el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta de la gracia, hermano. No hay que tener mucha habilidad para responder eso. No. Recibir la gracia no hace falta un mecanismo, no hace falta estar listo. Hay cantidad de gente que están esperando en el legalismo, que van a recibir la gracia porque ellos van a hacer algo que agrada a Dios. Le pregunto a una persona, ¿tú quieres ser salvo? No, es que yo todavía tengo esto, tengo aquello, tengo que resolver tal cosa. Tú estás pensando como un legalista. El Señor no necesita que tú dejes de hacer algo para salvarte. Hay otro que dice, ¿tú quieres ser salvo? No, es que mira, yo no me preparé adecuadamente, yo tengo que hacer primero los rituales, las oraciones. No hay que hacer nada, es solamente decir que sí, quiero ser salvo. De hecho, este hombre no tuvo que responder, hermano. El Señor está rompiendo con la superstición, porque la superstición te dice que si tú respondes en los primeros 3 segundos, entonces lo hacen. Él no tuvo que responder. Escuchen, ¿quiere ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El supersticioso dice, dile que sí, que te va a sanar. No hay que decir que sí para que el Señor lo haga. ¿Sabe qué el Señor le dijo? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, eso es gracia. Pero él no respondió, aquí viene el supersticioso. No, él no respondió. Él no respondió. Es que no hay que responder, hermano. Dios te muestra su favor cuando te lo quiera mostrar. Tú hayas pedido o no lo hayas pedido.
Yo soy un creyente hace mucho tiempo y testifico que gran parte de los bienes de los cuales el Señor me ha rodeado, de su gracia, llenándome de temporalidades deliciosas, yo no he tenido ni siquiera que orar por eso. No es de que no, todo lo que yo tengo lo he batallado en oración. En gran medida lo que yo tengo el Señor me lo dio por simple gracia. Y aún antes de que yo pudiera clamar a Él, y Él estaba proveyendo a favor mío, de forma tal que yo digo que Él me ama profundamente, que Él me conoce realmente. Que yo no sirvo a un Dios que requiera la superstición. Él me ama, hermano, sin importar lo que yo haga. De hecho, hay cosas que yo doy gracias. Después, wow, Señor, yo debía haber pedido por eso y no te pedí. Y tú me lo diste. Y tú me estás dando aquello que yo verdaderamente deseaba. Yo ni siquiera lo sabía. Gracias, porque tú te pones aún al deseo o la palabra que pueda salir de mi boca. Salieron libros por allá por los 90 que enseñaban a la iglesia a pedir de manera muy específica. Yo entiendo el valor que eso tiene, hermano, cuando uno tiene fe. Yo entiendo. Pero yo no tengo que visualizar demasiado la bicicleta para que el Señor me dé una bicicleta. Fue un libro muy común de un predicador oriental que decía que él quería una bicicleta y que él le pidió al Señor la bicicleta con las características específicas, la marca específica. Y cuando él le fue en extremo específico al Señor sobre la bicicleta, el Señor le dio la bicicleta. Y yo le digo, el Señor a mí me dio más que bicicleta sin tener yo que pedir nada. Y a este hombre le dieron su salud antes que él dijera, yo quiero ser sano. Porque no hace falta superstición, Dios es bueno, sin importar que tú quieras o no quieras. ¿Cuántas son las cosas que uno tiene que ni siquiera tuvo la oportunidad de clamar por ella cuando Dios te la estaba dando, entre ellas la salvación? Mano, yo testifico que yo no soy salvo porque yo seguí un ritual, yo no soy salvo porque me porté bien, yo soy salvo porque el Señor quiso salvarme. Él no me salvó porque fuera más inteligente, Él no me salvó porque fuera más diligente, Él no me salvó porque yo entrara al agua primero, de pura gracia, según su beneplácito desde la eternidad. Él dijo, Él va a ser salvo y me salvó. No, espérate, no me salve todavía. Déjame entonces repetir la oración del pecador. Ay, hermano, haga la oración del pecador, pero no la oración del pecador la que salva. Es la gracia del Señor, su designio. Uno ora, hermano, en gratitud, uno ora. Y es verdad que Él pide que clamemos, clama. Pero ¿cuántas son las personas que han repetido la oración del pecador y siguen muertos en su delito y pecado? ¿Qué precisión podía tener yo orando, hermano, cuando yo era solo un niño? De menos de 9, quizás de 7. No, mira, es que yo hice una oración y cuando lloré, chacho, eso fue una oración y ahí el Señor me salvó. No, hermano, el Señor me salvó. Y si yo oré o no oré, oré primero, oré después, lo hice en orden o no seguí el orden, yo digo, es por gracia. No es un asunto supersticioso ni es un asunto legalista. Este hombre no tuvo que responder para que el Señor le sanara. Yo esperaría que él se tirara. Sí, Señor, yo quiero. Tú eres Jesús, el hijo de David. Él no está diciéndole a Jesús que el hijo de David, él no está diciéndole nada de eso. El Señor le quiere sanar y le sana. Eso es gracia. Leo del 5 al 9 para mostrar. He mostrado primero una superstición popular. Es el creer que porque entraste primero, lo obtendrás. Ahora muestro la obra de la gracia. ¿Cuál es la obra de la gracia? Dice así, del 5 al 9. Había un hombre que había 35 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El supersticioso siempre entiende que alguien se le fue adelante. Un creyente que cree en la gracia del Señor entiende, denle primero, que esto no es del que corra o del que salte, del que el Señor tenga misericordia. Tú puedes llegar primero, pero Dios puede tener misericordia de mí. Dale. Corre. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. En toda obra de gracia, Dios y su carácter son en ella revelados. Es lo más hermoso aquí, hermano, que Dios se está revelando a través de un milagro. Está mostrando su carácter. Está mostrando que tiene empatía hacia el ser humano. Le dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres ser sano? Está mostrando un interés real en la gente. Se revela que el Señor tiene paciencia y perfección de carácter. 38 años tenía este hombre enfermo. No se llevan solamente del milagro, hermano. Los milagros tienen una labor de instrucción. El Señor nos está instruyendo a través de un milagro. Si fuera milagro por milagro, entonces sanarlo todo y se remole el tanque. No es eso. El Señor está mostrando algo. Se revela la paciencia de Dios. Que en vez de reprender a este hombre porque está esperando una superstición, una superficialidad, el Señor tiene compasión.
Mano, de ahí el Señor nos rescató a nosotros. Cuando tú estabas en tus supersticiones, ya Él te estaba amando. Este hombre todavía sigue siendo un supersticioso, pero ya Dios le está mostrando su beneficio, le está mostrando su amor, le está mostrando su gracia. En el milagro se revela el poder de Dios. Pues ocurrió el milagro inmediatamente, sin Él tener que moverse. ¿Cómo ocurre? Primero revela el carácter de Dios y al mismo tiempo la gracia ocurre en forma imprevista. Yo tengo cierto criterio de administración y yo agradezco al Señor que su gracia no dependa de mí. Porque si dependiera de mí, yo tuviera una plantilla de Excel, una relación de nombre, tú la vas a recibir ahora, que la vas a recibir mañana. No, a ti hoy no. El próximo viernes. Mano, la gracia de Dios no cabe en una tabla de Excel. El Señor salva cuando va a salvar. El Señor sana cuando va a sanar. No hay en esto. Vamos organizándonos a ver. ¿A cuánto van a sanar hoy? No, mira, que sean 10 solamente. El Señor sana cuando va a sanar y salva cuando va a salvar. Esto no cabe en un cronograma. La gracia ocurre de manera imprevista. Por eso siempre la estamos esperando. Siempre estamos predicando el Evangelio y siempre esperando que el Señor va a hacer grandes cosas. La veamos o no la veamos. Si no fuera así, yo no predicaba la palabra. Yo predico la palabra entendiendo que Dios bendice la predicación de su palabra. Pero en gran medida la bendición de Dios en ese día no pasa por mis ojos. ¿Qué fue lo que Dios hizo hoy? Yo sé que el Señor está salvando. Yo sé que el Señor está sanando. Pero el Señor da su gracia de manera imprevista, de forma tal que todos los hombres somos humillados. Mira que Él está sanando por aquí, está salvando por allá y por allá y por acá y acullá. Todos los días el Señor está haciendo cosas de manera imprevista, ofrece. ¿Qué hace el legalismo? El legalismo exige entender, sin embargo, las obras de la gracia se reciben primero y se entienden después, o no se entienden. Yo cada vez estoy más preparado de recibir cosas del Señor que no estoy en capacidad de discernirlas. Y gozarme en cosas que va por encima de mi nivel de entendimiento, entre ellas de mi propia salvación. No trata de encontrarle la lógica a las cosas de Dios, gozas en lo que Él está haciendo. ¿Sabe qué sucede con el legalismo? Que el legalismo exige entender primero para recibir después. No, si tú me demuestras, primero vamos a ver, la gracia sana. Tú entiendas o no entiendas. Yo me gozo en ver cómo el Señor prodiga su gracia, cantidad de personas que ni siquiera le reconocen, y este hombre es un caso. A diferencia de otros milagros de Jesús, donde los hombres reconocían a la persona de Jesús y la adoraban, este hombre ni siquiera adora, no conoce a Jesús, y en vez de agradecer, parece que lo que hace es que lo delata. Dice, pero ¿qué hombre es este? Tú tienes 38 años enfermo, el Señor te sana, y no hay en ti adoración, no hay en ti un deseo de seguir a Cristo. Es que el Señor no requiere ni siquiera que la gente le sirva para amarle. Y eso le rompe la cabeza al legalista, porque el legalista entiende que Dios manifiesta a su favor a aquellos que se lo merecen. El Señor muestra su favor de pura gracia y sana a quien quiera sanar, no necesariamente porque la persona tenga mérito alguno para recibirlo. Usted entienda o no entienda, la gracia opera, la gracia no requiere ser entendida, el legalismo sí. La superstición exige y requiere actuar de alguna manera muy precisa. La gracia no te están diciendo cuando tú levantes la cama, levanta primero esto y después lo otro y vas a caminar, levántate, toma tu comilla y anda, lo que el Señor está diciendo. ¿Cuáles son las características? En las obras de la gracia no solamente hay milagro al mismo tiempo, hay en esto cierto entendimiento. Es interesante cuando el Señor le dice que tome su lecho, Él lo hizo, pero Él no miró a Jesús, dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y el día de reposo aquel día. Yo estudiando el texto decía, pero ¿cómo es que este hombre no se pregunta con quién que está hablando? ¿Cómo que él no tiene la duda de quién fue que me sanó? No, es que el supersticioso no anda buscando un Dios personal para adorarle, el supersticioso se adora a él mismo. Fácilmente este hombre entendía que él obtuvo su asunto por sus 38 años. Donde una gente entiende la gracia, realmente hay adoración, hay una relación personal, hay un Dios gracias, Señor gracias porque me buscaste. Dice el 14 primero, después del 15, después le halló Jesús en el templo y le dijo, hermano, esto es gracia, el Señor le buscó 2 veces. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No fue el hombre que buscó a Jesús. Jesús le buscó en el templo. Que hay una gran misericordia, porque este hombre lo buscaron 2 veces. Te buscaron primero para sanarte
y después te buscaron para salvarte. 2 veces el Señor te está buscando. El supersticioso entiende que Él busca. El creyente entiende que Él está siendo buscado. El legalista entiende que Él busca. El creyente entiende que Dios tuvo misericordia. El Señor salió a buscarle de nuevo. Ya Él está sano, porque tiene un problema de pecado. Al parecer, el milagro no cambió la actitud del hombre. Aquí no hay un creyente, aquí no hay adoración, no se manifiesta. Yo no conozco el corazón, hermano, ni tengo acceso a saber lo que hay. Pero según el texto, no se evidencia. De hecho, lo que dice el 15 es, el hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. ¿Y para qué le dio aviso a los judíos? Para quitarse el problema de encima. Estaba mostrando primero una superstición popular y en segundo lugar una obra de gracia. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la superstición? La gracia opera cuando Dios quiera. La gracia no requiere que tú actúes. Dios actúa primero. La gracia, en su gracia común, el Señor no necesita ni siquiera que tú le agradezcas, el Señor lo hace. De hecho, cuando uno viene a los caminos del Señor, no se da cuenta de las amplias misericordias del Señor que nos estuvieron guardando durante años y hoy es que uno puede reconocerlo. Dios no requiere, en su gracia, que tú le anotes, que tú le reconozcas. Él lo hace. ¿Cuál es la reacción legalista? El Señor sanó y sanó el día de reposo. Y esto es lo que se desarrolla durante todo el texto. Paradójicamente, el Señor refuta el legalismo, pero no así la superstición. Es interesante que donde quiera que le encontró supersticioso tuvo misericordia, pero donde le encontró legalistas que intentaban utilizar la ley de Dios, entonces les reprendía. Al parecer, hermano, el legalismo es, desde la perspectiva del Señor, aún más aborrecible que la superstición. El Señor no refutó ni corrigió a los enfermos que estaban esperando en el estanque. Él no fue aquí a decirle, y esa superstición la cual ustedes están practicando. Sin embargo, cuando fue al templo, sí tumbó las mesas. Y uno dice, Señor, pero si tú tumbas las mesas, también entonces aquí saca a la gente del estanque. Es que la superstición, en algún sentido, hasta se disculpa. Porque no tiene la elaboración doctrinal que tiene el legalismo. Duro es cuando la gente quiere utilizar la ley de Dios para dominar a Dios mismo. Porque el hombre naturalmente es supersticioso, pero si tú tienes la ley, entonces reconoce al Dios de la ley. Estás en una posición mucho más gravosa. Dice el Señor que al que mucho se le ha dado, mucho se lo demanda. O sea que es aún más complicado ser un legalista que ser un supersticioso. 4 expresiones de legalismo se ven en este texto. Primera expresión de legalismo que podemos ver aquí. Miren, el legalismo tiene una falta de interés en la gente y sus necesidades. Al legalista realmente tú no le importa. Estás mirando a un hombre que debe estar saltando de alegría porque acaba de recibir un milagro. A mí no me importa que tú hayas acabado de recibir un milagro. A mí lo que me importa es que tú estás caminando el día de reposo, cargando una camilla. El legalista pretende dominar la vida de los otros. Le dicen ellos en el versículo 10, no te es lícito llevar el hecho. No ve hacia los judíos, hermano, pero ¿cuántos son los creyentes de nuestro tiempo y nuestra generación que quieren vivir dominando la vida de los otros? Tú no puedes vestir así, tú no puedes caminar así, tú no puedes, pero espérate. Yo entiendo tu amor por mí, tu cuidado sobre mí, pero tú no eres Dios. El legalista se atribuye las cualidades de Dios sin ser Dios. Tú no eres Dios para estar reclamando esas cosas. No te es lícito, le dicen a ellos. Ay, hermano, no lee eso y uno debe controlar su propio legalismo porque todos tenemos un legalista por dentro. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien hace algo que tú entiendes que ofende a Dios? Te me sienta ahí. Ten cuidado. Ay, hermano, no sea un legalista. El legalista usa el miedo y la compulsión. Este hombre delató a Jesús porque en la tradición de los judíos, si una persona violentaba intencionalmente el día de reposo, podía ser hasta apedreado. Y lo que está diciendo es, a mí no, fue él. 2 veces él dijo, no soy yo que quiero caminar, a mí me dijeron que camine.
Este hombre es perversamente sabio. Dice, no, yo sé que yo recibo el milagro porque el que me mandó a caminar es él. Y cuando encontró quién fue que le mandó a caminar, fue y lo delató por su nombre. Miren, para que ustedes sepan, me dejen tranquilo, el que está mandando a caminar a la gente es Jesús, no soy yo. Peleen con él. ¿Qué es lo que detiene el legalismo? Esa compulsión, ese miedo, cuando las personas actúan por temor y hacen cosas hasta locas y absurdas por temor. Bueno, que el Señor nos cuide de ser o seguir siendo una iglesia legalista, una iglesia que anda buscando imponerle a los otros. El legalista pretende quitarle el lugar a Dios hasta para disponer de la vida de alguien. ¿Por qué es tan atractivo el legalismo para el ser humano? En algunos sentidos, hasta más atractivo que la misma superstición. Miren, el legalismo nos hace sentir a nosotros que nosotros sí estamos bien. Un momentito ahí para que se acomode lo más pequeñito y no se me distraiga mucho en la idea. ¿Por qué es que es atractivo el legalismo para el ser humano? ¿Sabe por qué a mí y por qué a ti? ¿Por qué nos gusta a nosotros el legalismo? Porque el legalismo nos hace sentir que nosotros sí estamos cumpliendo con la tarea. Yo sí guardo el día de reposo. Como el estudiante intenso, que él sí hace la tarea. Sí. Claro, o sea, el legalismo nos gusta porque cuando yo logro estar ok en algún aspecto de la ley de Dios, entonces yo me siento que yo estoy mejor que tú. Yo sí y ellos no. Nos hace sentir superiores a los demás enfermos del estanque. Yo soy un enfermo superior. Estamos todos enfermos, pero yo soy el que estoy caminando. Es un legalista. ¿Sabe que un legalista es una persona que entiende que estamos todos enfermos, pero yo soy el enfermo que camina? El legalismo está en nosotros porque necesitamos validar nuestra posición haciendo que exista alguien que está peor que nosotros. Yo realmente soy salvo porque yo estoy mejor que tú. ¿Y cómo tú sabes que tú eres salvo? Porque yo no soy tan malo como son los demás. ¿Me recuerda? Y me recuerda el hombre aquel que cuando oraba, dice Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos, como confían los legalistas, como justos, y menospreciaban a los otros, como hacen los legalistas, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Estoy yo en mi montículo de legalidad, regodeándome de que yo tengo lo que no tienen los otros. No soy como los otros hombres. Señor, yo estoy aquí en el estanque, tú sabes, pero yo soy el enfermo que es diferente. Yo no soy como los otros hombres. Ladrones, todos nosotros, hermano, tenemos a alguien del cual, aunque sea en lo discreto, nos sentimos moralmente superiores. No hay un ser humano que no sea supersticioso y no hay un ser humano que no sea legalista. Y todo legalista tiene su contraparte. Hay alguien que tú dices, mira, él y yo le saco la milla. Yo me comparo. Yo no soy como los otros hombres. ¿Cómo que son los otros? Ladrones. Yo no. Ha pasado yo de una persona que me estaba haciendo un trabajo y me recalcaba que es que a él no le gusta lo ajeno. Por eso él es muy trabajador. Yo hago muchas cosas porque a mí no me gusta lo ajeno. Y me lo repitió 5 veces y cuando me repitió 5 veces la cosa, ya yo no quería que esté en mi casa el hombre. Dijo 5 veces que no le gusta lo ajeno, entonces. Es el legalista. El legalista vive buscando a alguien con el cual él se siente superior. Injustos, yo no, yo cumplo la ley. Después dice, adúlteros, adúltero yo, no. Hay algunos que hasta exigen eso, ¿no? Pues yo sí soy un hombre que nunca tal cosa. Yo sí lo merezco. Ni como ese publicano que está ahí. Ayuno 2 veces la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Uf. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
¿Por qué nos gusta el legalismo? Porque realmente nosotros queremos ser salvos. Y a menos que exista alguien que esté más depravado que nosotros no entendemos que somos salvos, que la salvación es por gracia, hermano, no es por obra, no es por superstición, ni tampoco por ley. Hay muchas formas del legalismo cristiano. Te las leo, hermano, para que las saques de ti. ¿Saben aquellos que dicen, nosotros sí somos la verdadera iglesia? Sí tenemos la doctrina correcta. Nosotros no somos como los otros cristianos. Hermano, que eso no sea lo que a nosotros como iglesia nos defina, que somos la iglesia que es doctrinalmente superior. Humildemente podemos decir, hermano, que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Que hay otras iglesias que han alcanzado niveles de madurez más altos y hay otros probablemente todavía siguen luchando, pero que nosotros luchamos también. Formas de legalismo cristiano. Tener sana doctrina, buscar iglesias de sana doctrina, cultivar amistades con gente de sana doctrina. Y ese trivillo de sana doctrina me tiene cansado. Porque se usa con un ritintín de superioridad moral que a mí me molesta. Y entonces en reuniones me dicen, estamos aquí porque nosotros sí somos pastores de sana doctrina, yo quiero irme. Porque si aquí estamos los de sana doctrina, hermano, yo entiendo bíblicamente lo que significa el término. Y también entiendo de manera contemporánea lo que ha terminado significando. Nosotros somos una iglesia de sana doctrina. Lo que significa es que esas dos prácticas, aquello que nosotros no somos de ese grupo. Sana doctrina significa mi característica particular. Condicionar el compañerismo a quienes satisfagan esas particularidades. Porque queremos estar cómodos. Y limitar a Dios a nuestro nivel de entendimiento. Mira, yo no entiendo eso que sucedió y eso no es de Dios. ¿Qué sabes tú? Mano, no es que uno se va a dedicar a predicar el error, la distorsión o las cosas, pero hay asuntos que es mejor guardar silencio. Mira, cuando yo logre entender eso, entonces yo te voy a decir si eso es correcto o no, pero ¿quién eres tú? Tú no eres el estándar, Dios es el estándar. Ignorar los medios que nos ha dado y no adorar los medios que nos ha dado mientras ignoramos al Dios que nos lo dio. A veces he estado en un lugar donde se habla tanto de la palabra del Señor que pareciera, hermano, que amamos más la palabra que el Dios de la palabra. O del pueblo de Dios, de forma tal que pareciera que importa más el pueblo de Dios que el Dios del pueblo. O los instrumentos que Dios nos ha dado, de forma tal que pareciera que esos instrumentos que Dios nos ha dado importan más que el Dios que nos dio los instrumentos. Hermano, todo es secundario. Lo importante es Jesús, lo importante es Cristo. Confiar en que la observancia de la doctrina correcta realmente trae salvación. No está en salvación, hermano. Usted puede tener la cúspide de la revelación teológica y todavía permanecer muerto en su delito y pecado. Y hay gente que tienen la mitad de su elaboración doctrinal y ya hace rato que están caminando. Concluyo con esto. Todos necesitamos el Evangelio. El Evangelio se hace manifiesto en este milagro. Es la buena noticia de que Dios realmente se interesa en las necesidades del hombre, tanto en las necesidades temporales, con sanidad, como en las necesidades eternas, cuando le buscó en el templo. En el Evangelio, Dios toma la iniciativa para salvar al hombre. Uno, en una multitud, y lo hace discretamente. No, van a ser salvos todos. El Señor salvará a quien quiera salvar. Y a veces una multitud salva un solo, o salva a dos. También el Evangelio confronta al legalismo que constantemente está poniendo dudas en la obra de Dios. Y confronta la superstición que cree que puede producir la obra de Dios por sus propios medios. Sobre todo, esta historia ilustra un aspecto del Evangelio. Dice el versículo 17 que tanto el Padre como el Hijo están trabajando. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. El Evangelio es para ese paralítico, es para todos los legalistas, es para todos los supersticiosos y también es para todos nosotros. Si alguien está frente al estanque mirando que el agua se mueva, yo le invito a que ponga su esperanza en que solamente Cristo puede salvar. Y si alguien está esperando que el agua se le mueva a alguien en que esté caminando para comenzar a buscar los versículos, yo también le recuerdo que solamente Cristo puede salvar. Que el Señor permita, hermano, que nuestro corazón viva por gracia, que mengue en nosotros el legalismo, que mengue en nosotros la superstición y que podamos gozarnos en las grandes obras de Dios. Que el Señor nos dé rica gracia.